Entre el domingo pasado y estamos estudiando 4 capítulos del libro, entendiendo que los 4 corresponden a una sección amplia y casi es uno de los últimos estudios que vamos a tener basados en este libro de Éxodo. Quisiera leer el versículo 32 en adelante. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y Moisés vio toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, dándote las gracias por esta nueva oportunidad que nos das en este tu día especial, para que podamos reunirnos como iglesia y poder darte las gracias y adorarte por quien tú eres y por lo que tú has hecho en favor de nuestras vidas. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta ahora, los cánticos, la lectura de tu palabra, pero también gracias por la exposición que vamos a tener en este momento. Te rogamos que a través de tu Espíritu Santo seas tú guiándonos mientras vayamos examinando este pasaje y a la vez podamos no solamente comprender, sino que nuestra convicción, que nuestra fe en ti pueda madurar, pueda crecer mucho más, pero a la vez, Señor, nuestro compromiso para contigo. Ayúdanos, Señor, mientras vayamos estudiando este tema. Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Desde el capítulo 25, lo que ha estado haciendo el libro de Éxodo fue llevarnos de manera gradual hasta lo que se conoce la construcción del tabernáculo, que es una de las secciones más amplias del libro de Éxodo. Y justamente es la sección en la cual nos encontramos estudiando ya entre el domingo pasado y el día de hoy. Estamos hablando de los capítulos 36, 37, 38 y 39 del libro de Éxodo. Y la semana pasada dijimos que íbamos a estudiar estos 4 capítulos bajo el siguiente tema: la edificación e importancia del tabernáculo, el lugar de encuentro, el lugar de comunión entre Dios y su pueblo. De los encabezados propuestos el domingo pasado para el desarrollo de nuestro tema, dijimos que eran 2. En primer lugar, íbamos a ver la edificación del tabernáculo y en segundo lugar, la importancia del tabernáculo. El domingo ya nosotros nos detenimos a ver el primer encabezado, es decir, la edificación del tabernáculo. El día de hoy, Dios mediante, vamos a estar viendo nuestro segundo encabezado, su importancia. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar ese segundo encabezado, lo que quisiera hacer es recordar brevemente lo que vimos el domingo pasado en nuestro primer punto, es decir, la edificación del tabernáculo. Y la pregunta que respondimos fue la siguiente: ¿cómo fue la edificación del tabernáculo? Bajo esa pregunta hemos ido desarrollando todo el estudio el domingo pasado. ¿Cómo fue? Y la respuesta que dimos y que comprobamos ahí con los diferentes versículos que hemos ido revisando, vimos que el pueblo de Dios edificó, construyó el tabernáculo y sus diferentes elementos que serían parte del mismo, tal y como Dios lo había establecido, sin quitar y sin añadir nada más ni nada menos al diseño que Dios les había dado allá en el monte Sinaí
por medio de Moisés. Ellos lo hicieron de la misma manera que Dios les había encomendado. Veamos el versículo 8 del capítulo 36, que es el inicio de la construcción. ¿Cómo inicia? Miren lo que dice. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. Y de ahí hasta el capítulo 39 nos va mostrando que hicieron esto, e hicieron esto, e hicieron esto. Y como revisamos algunos versos, son casi similar a los pasajes que habíamos estudiado hace varias semanas atrás, con la única diferencia que aquí se está declarando que ahora se ha llevado a cabo y se ha terminado el tabernáculo y dichos elementos. ¿Cómo termina esta sección? Éxodo capítulo 39, el versículo 32. Avanza un poquito más allá. ¿Cómo termina esta sección? De la siguiente manera. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel, y aquí nuevamente el énfasis, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Como bien hemos ido viendo hasta ahora, Éxodo toma una gran sección, una sección muy amplia para hablarnos de la construcción del tabernáculo. Y la pregunta que nos hicimos y con la cual terminamos el domingo pasado fue, ¿por qué? Porque, hermanos, esta construcción, el tabernáculo, por su propósito y su significado, era sumamente importante para el pueblo de Dios. Y no solamente esa importancia se quedó hace muchos siglos atrás, sino la importancia de esta construcción, mis hermanos, y su significado ha trascendido incluso hasta nuestros tiempos y hasta la eternidad. Entonces, si bien vamos a ver en el pasaje que fue importante para ellos, es importante que nosotros comprendamos que también el tabernáculo tiene relevancia para nuestras vidas. Continuando, mis amados hermanos, con nuestro tema, entonces en la mañana de hoy vamos a pasar a ver nuestro segundo encabezado, la importancia del tabernáculo. A lo largo de nuestro pasaje vemos por lo menos dos elementos que el texto nos muestra con respecto a la importancia de esta construcción. Por un lado, vemos el valor que la construcción tuvo. No es un valor exacto, pero se nos presenta un valor aproximado. Y por el otro se nos presenta o se nos muestra el significado que yace detrás de dicha construcción. Hay dos cosas entonces que todo este pasaje nos muestra con respecto a su importancia. En dos palabras podrían ser resumidas esto: su valor y también su significado. En cuanto al valor del tabernáculo, si tú vas por ejemplo al capítulo 38 y ahí observas desde el versículo 21 hasta el versículo 31, es como si el narrador de aquí del libro de Éxodo, en medio de toda la descripción que está haciendo con respecto a la construcción del tabernáculo y todos sus elementos, aquí se detiene por un momento y él hace una especie de paréntesis. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, para presentarnos como una forma de informe todo aquello, o por lo menos los metales que fueron usados en la construcción del tabernáculo. Ve a ver allá el capítulo 38, versículo 21. Mira cómo empieza esta sección que está entre medio de la construcción del tabernáculo. Estas son las cuentas. Algunas otras versiones traducen, este es el informe del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Como que se detiene por un momento mientras se nos está narrando la construcción, y lo que hace aquí el autor es presentar una especie de informe. Se nos inicia diciendo que la construcción del tabernáculo fue ordenada por Dios, por supuesto, como el amo y señor del pueblo. Y él ordenó a través de Moisés, su mediador. Se nos dice en segundo lugar que su construcción fue llevado a cabo por levitas,
quienes fungieron el rol de obreros. Ellos fueron los obreros principales que hicieron toda la construcción. Y se nos menciona también un personaje, Itamar, hijo de Aarón, como el supervisor o como el encargado de la obra. ¿Recuerdas la semana pasada? Dijimos, ahí están los materiales, ahí está el diseño, todo está listo. Y aquí se nos añade otros personajes más que están llevando adelante y a cabo la construcción de esta maravillosa obra. A continuación, en los versos 22 y 23, se nos presenta también a dos maestros principales que también encabezaron la construcción. Dice el versículo 22, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Este al parecer fue el maestro principal que ejecutó, que lideró la obra. Versículo 23, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Había un líder maestro que estaba llevando adelante la obra, pero también a su lado había un diseñador, que todo aquel diseño que Dios había dado, él lo estaba llevando ahí en obra. Él lo estaba llevando ahí a la vista. Estaba diseñando todo lo que el Señor había encomendado. He ahí la mención de las personas encargadas de la construcción. Ahora la narrativa en los versículos 24 al 31 pasa a presentarnos ese informe de los diferentes elementos o materiales que se invirtieron en la obra. Y va a hablar acerca del oro, de la plata y del bronce. Mira lo que dice en cuanto al oro, versículo 24. Leamos ahí, Éxodo capítulo 38, versículo 24. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo de santuario. Esto más o menos equivale, hermanos, a unos 965 kilos de oro. Eso es lo que se nos dice que se invirtió en la construcción del tabernáculo. Ahora tú puedes hacer una multiplicación de 965 kilos aproximadamente. ¿A cuánto está el gramo de oro en este tiempo, ahora en el presente? 1200, 1300, 1500, más o menos está por ahí. Nosotros sabemos que en este tiempo se ha elevado el precio del oro. Si es así, tú puedes hacer una multiplicación rápida. ¿A cuánto más o menos equivale todo aquello? Más o menos a 1.447 millones de bolivianos, hablando solamente en bolivianos. Eso en cuanto al oro. No solamente se nos habla de oro, en el versículo 25 se nos habla de la plata. Y si tú lees ahí, se nos indica que la plata empleada fue de 100 talentos y 1.775 ciclos. ¿Eso a cuánto equivale? Aproximadamente a 3.3 toneladas de plata. Casi una tonelada de oro, aquí 3.3 toneladas de plata. Una vez más tú puedes hacer una multiplicación. El gramo de plata, ¿cuánto está? 15 bolivianos, 18 bolivianos, hablando en el peso nuestro. Y si haces una multiplicación aproximada, te va a salir alrededor de 59.400.000 bolivianos. Vas a hacer este ejercicio tú en casa. En el versículo 29 se nos habla del bronce. Se nos dice que el bronce empleado fue 70 talentos y 2.400 ciclos. Eso, haciendo una comparación a kilos o a toneladas, equivale a 2.3 toneladas de bronce. Y de igual forma tú puedes hacer una multiplicación aproximada de cuánto está el kilo del bronce y vas a sumar todo eso, mis hermanos. Te sale un aproximado en bolivianos, algo de 14.500, 6.571.000 bolivianos. Eso es harto. Eso es un número elevado. ¿Por qué se presenta un informe, hermanos? Porque queremos saber cuánto es el gasto o la inversión que se ha hecho. Y más o menos algo así es el propósito de este pasaje, de este texto que se menciona aquí. ¿Mostrando qué? Mostrando la importancia de esta construcción para el pueblo del Señor. Y algo interesante que se observa aquí en los versos 24 y 29, y también hemos ido repitiendo en capítulos anteriores, ¿qué es? Que todo este material, valuado en más o menos el precio que hemos dado, ¿de dónde provino? Provino del pueblo.
Fue el Señor al final quien proveyó para la construcción de este edificio, pero el Señor lo hizo a través de su pueblo. Fue el pueblo quien ofrendó todos estos materiales para que se lleve a cabo la construcción del tabernáculo. ¿Por qué, hermanos? Por la importancia que tenía esta construcción para el pueblo de Dios. Ahora, su importancia no solamente se ve por medio del valor de esta construcción, no solamente se limita ahí, sino y mucho más se puede observar por el mismo significado que tenía el tabernáculo, tanto para el Señor como también para el pueblo de Dios. No solamente es importante por todo lo que se invirtió, sino también era importante por lo que el tabernáculo significaba y significa para Dios como también para el pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que significaba el tabernáculo? ¿O por qué es que era importante en cuanto a su significado para el pueblo de Dios? Para ello es importante notar, hermanos, la manera en la que el libro de Éxodo, pero de manera muy particular, la sección que estamos estudiando entre el domingo pasado y el día de hoy, se refiere al tabernáculo. ¿Cómo es que se refiere al tabernáculo? En esta sección, Éxodo 36, 37, 38 y 39, por lo menos encontramos 4 maneras en las que la Escritura se refiere al tabernáculo. Y es interesante que estas 4 formas nos muestran el significado de lo que era el tabernáculo para el pueblo del Señor. ¿Cuáles son estas 4 formas en las que la Biblia se refiere al tabernáculo? En primer lugar, se refiere como tabernáculo, enseguida vamos a explicar el significado. En segundo lugar, se refiere a esta construcción como santuario. En tercer lugar, se refiere a esta construcción como el tabernáculo del testimonio. Y en cuarto lugar, se refiere a esta construcción como el tabernáculo de reunión. Y cada una de estas menciones te arroja algo para que uno pueda entender el significado y la importancia de esta construcción. Comencemos cada uno de ellos. Tabernáculo, mira lo que dice el capítulo 36, el versículo 8. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. Capítulo 38, versículo 21. Estas son las cuentas del tabernáculo. Capítulo 39, versículo 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. Bueno, 3 pasajes, tú puedes ir a casa, leer los 4 capítulos y tratar de identificar todas las veces que se refiere a esta construcción como tabernáculo. ¿Qué era tabernáculo? ¿Qué significaba y qué significa tabernáculo? Bueno, esto ya lo dijimos hace varias semanas atrás, vamos a refrescar nuestras mentes. Tabernáculo también puede ser traducido como tienda, morada o habitación. E indicaba, hermanos, que esta construcción era un lugar donde Dios había decidido morar en medio de su pueblo. Pero ¿qué era lo particular de esa tienda, de este lugar? Que era una tienda que Dios había llamado a construir mientras el pueblo se encontraba en el desierto, de camino hacia la tierra prometida. Es decir, que era una tienda que se podía armar, pero luego se podía desarmar. Mientras caminaban ellos, lo desarmaban y ahí los levitas llevaban las diferentes partes, se establecían en algún lugar por 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año, armaban ahí el tabernáculo. Y ahí ponían los diferentes elementos. ¿Qué mostraban a través de todo esto? Que Dios está habitando en medio de su pueblo. Que conforme el pueblo está avanzando hacia la tierra prometida, Dios está caminando, Dios está yendo junto a ellos. Santuario, Éxodo capítulo 38, versículo 24. Dice de la siguiente manera: todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario. Éxodo capítulo 39, versículo 1. Del azul, púrpura y carmesí
hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. De igual forma, tú haces una revisión de los 4 capítulos, vas a encontrar otros versos donde se refiere al tabernáculo como santuario. ¿Qué significa santuario? Santuario denota la idea de un lugar sagrado, de un lugar santo. El tabernáculo, mis hermanos, era la morada de Dios, y no solamente era una tienda, sino que era una tienda santa. Era una morada, una habitación santa. ¿Por qué? Porque era la habitación o la morada del Dios 3 veces santo. El tabernáculo era el santuario de Dios. Y como tal, al albergar a un Dios 3 veces santo, dicho tabernáculo, dicha habitación, como dijimos, era un lugar santo. En tercer lugar, el tabernáculo del testimonio. Éxodo capítulo 38, versículo 21. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Estas son las cuentas del tabernáculo. Y mira lo que añade ahí. Del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué tabernáculo del testimonio? Hermanos, ¿cuál era el elemento más importante del tabernáculo? El elemento sagrado para el pueblo de Dios. El arca del pacto. Que se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo. Y el arca del pacto también era llamado como el arca del testimonio. En ese sentido, el tabernáculo se llamaba también el tabernáculo del testimonio debido a que dentro de sí, y especialmente y particularmente en el lugar santísimo, albergaba dicho elemento sagrado. Era el tabernáculo del testimonio porque dentro de sí se ponía el arca del testimonio, el cual era una representación física y visible de la presencia de Dios con su pueblo. ¿Tú te acuerdas cuando Israel pelea con los filisteos y el arca es robado? Y ahí el sacerdote, él dice, la gloria de Dios se ha desvanecido. Hemos quedado sin gloria. ¿Por qué? Porque el arca era una representación visible de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Entonces, mis hermanos, el tabernáculo era la habitación de Dios, era un lugar santo donde la presencia de Dios de una forma especial a través del arca estaba manifestándose ahí en medio de ellos. Una cuarta forma de referirse al tabernáculo es el tabernáculo de reunión. Esta forma, mis hermanos, es la que más se repite en nuestro pasaje. Tú vas a encontrar esta referencia, por ejemplo, en Éxodo 38, versículo 8, en el versículo 30 del mismo capítulo 38, en el capítulo 39, versículo 32, en el capítulo 39, versículo 40. Leamos uno de esos versos. Éxodo 39, versículo 32. Dice lo siguiente: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Esta forma de referirse al tabernáculo indica, mis hermanos, indicaba que dicho lugar no solamente sería la morada de Dios, no solamente sería la habitación de Dios, sino que también sería el lugar donde Dios había decidido encontrarse con su pueblo. El tabernáculo sería el lugar designado por Dios para reunirse, para tener comunión con Dios. No solamente ahí está la presencia de Dios, sino que Dios llamaba
convocaba a su pueblo para encontrarse con Él. ¿Dónde? En el tabernáculo, para tener comunión con su pueblo. Esto es sumamente importante a la luz de todo el contexto bíblico. Hermanos, desde el inicio, el plan eterno de Dios siempre ha sido, es y será tener un pueblo con quien gozar de una relación de comunión estrecha e íntima. Ese ha sido el plan de Dios. Es más, ese es el significado de la salvación. Cuando Jesucristo viene y Él dice, y esta es tu voluntad, que te conozcan a ti. Y cuando Cristo dice que te conozcan a ti, hermanos, no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que implica comunión. ¿Qué es la salvación? La salvación es entrar en una comunión íntima y estrecha con Dios. Y ese ha sido el plan del Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Luego de crear todas las cosas, Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y por último al hombre, la Biblia dice que Dios plantó un huerto en el Edén, donde puso al hombre que Él había formado. ¿Para qué? Para que labrase la tierra, para que fructificase, pero de manera muy especial, mi hermano, para encontrarse y tener comunión con Él. El Edén, que era un lugar donde no había pecado, donde no había maldad. Al principio de la humanidad, mis amados hermanos, era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y su pueblo en ese entonces eran Adán y Eva. No obstante, a la luz de las Escrituras, sabemos que dicho estado, dicha comunión no duró por mucho tiempo, ya que a causa del pecado, que lo vemos registrado en Génesis capítulo 3, toda esa relación, toda esa comunión fue totalmente corrompida, fue totalmente distorsionado. La relación de Dios con su pueblo fue completamente quebrantado. El hombre fue expulsado del Edén. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Y si bien el plan eterno de Dios aparentemente había fracasado, hermanos, no era así. Sino que en medio de ese aparente fracaso, Dios había dado una promesa divina de restauración. ¿Y de restauración de qué? De ese propósito eterno, tener comunión con su pueblo. Más adelante la historia nos muestra que hay una redención y hay una adopción del pueblo de Israel como su pueblo y la construcción del tabernáculo. Esto sería un paso importante y evidente de dicha restauración del plan eterno de Dios. Israel se convertiría en el pueblo de Dios, y como su pueblo, Israel estaría llamado ¿a qué? A entrar en una comunión estrecha con Dios. El plan, el propósito de Dios sigue en pie, pero ahora ya no sería en el Edén, sino que ahora sería a través del tabernáculo. En ese sentido, hermanos, el tabernáculo, como muchos coinciden, sería un nuevo Edén para el pueblo de Israel. De ahí que su diseño, como lo hemos ido viendo semana tras semana, era como una réplica terrenal y portátil del jardín del Edén. El tabernáculo funcionaría como un paraíso en medio del desierto, donde la presencia de Dios estaría continuamente en medio de su pueblo. De ahí que tú recuerdas que varios de los elementos que eran parte del tabernáculo tenían su correspondencia simbólica directamente en la descripción del Edén. Los materiales, el oro, el bronce, la plata y otras piedras preciosas, eran elementos que eran parte del Edén. El candelero, como vimos en su momento, tenía la forma de un árbol
que era una representación del árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén. Los querubines, que cuando nosotros estudiamos acerca de las cortinas del tabernáculo, se dice que estas cortinas debían de tener imágenes de querubines. Es más, el propiciatorio dice que a los extremos se debía de construir también querubines. Estos querubines eran una representación de los querubines que Dios puso para guardar el camino al árbol de la vida allá en el Edén. Y podemos mencionar muchas otras cosas más, mis hermanos. El tabernáculo, sin duda alguna, era el camino de regreso al encuentro con Dios. El tabernáculo era el camino para restaurar la relación con Dios que había sido quebrantado a causa del pecado. El tabernáculo era un regresar a nuestra comunión con Dios. He ahí la razón por la cual se llamaba el tabernáculo de reunión, porque era una convocatoria al pueblo a reunirse nuevamente con Él. Y es por eso que el hecho de poder ingresar al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo, como bien lo hemos ido viendo, requería ¿qué? Una serie de ceremonias, de lavamientos, de sacrificios, entre otras cosas. Pero hermanos, la historia no termina ahí. Acerca del tabernáculo, como bien sabemos, el tabernáculo fue una construcción temporal, era una tienda, mientras el pueblo estaba en el desierto de camino hacia la tierra prometida. Unos años después que el pueblo se instala en la tierra prometida, el tabernáculo como edificación, no como su significado, sino como edificación, llegaría a cesar. Y en su lugar sería construido un templo, llevado a cabo por Salomón, allá en Jerusalén. Mira lo que dice Primeras Reyes, vayamos a Primeras Reyes, el capítulo 6. El tabernáculo como construcción, como una tienda física, tuvo su utilidad mientras el pueblo estaba en el desierto. Primeras Reyes capítulo 6, versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, ese ya es el templo, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella. Ahora esto es el templo, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. El tabernáculo cesó una vez que el pueblo ingresó a la tierra prometida y fue construido el templo. Ahora la presencia de Dios, ahora el lugar de la morada de Dios en medio de su pueblo sería el templo. Ahora el templo sería el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo, el lugar de comunión entre Dios y su pueblo. Sin embargo, sabemos que también el templo fue temporal. Llegó un momento donde su función como una construcción física también cesó. ¿Y cesó con la venida de quién? Con la venida de Jesucristo. Miles de años después de aquel acontecimiento, Jesucristo vendría a este mundo. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Vayamos allá. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 14. Hablando de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra es importantísimo aquí. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra griega que se traduce como habitó, literalmente puede ser traducido como habitar en una tienda o morar en un tabernáculo. Y hermanos, lo que nos muestra esta declaración es que tanto el tabernáculo como el templo tuvieron su pleno cumplimiento en Jesucristo. Cuando Jesucristo descendió a este mundo, la presencia de Dios vino a habitar en medio de nosotros. Jesucristo era, mis hermanos, la manifestación plena de la presencia de Dios. Por eso es que uno de los nombres que se le asigna a Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues en Cristo Dios vino a morar, a habitar en medio de su pueblo. Jesucristo ahora es el medio por el cual las personas, su pueblo, pueden ingresar a una comunión estrecha, íntima y eterna con Dios. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1. Vayamos allá. La primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 1, el versículo 3. Aquí se está hablando acerca del evangelio de Jesucristo. Dice: lo que hemos visto y oído, hablando del testimonio del Señor, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y comunión, como dijimos hace unos minutos atrás, significa, hermanos, salvación. Salvación. Si bien Jesucristo, luego de morir y resucitar, Él ascendió a la presencia del Padre, nosotros sabemos por las Escrituras que Él envió al Espíritu Santo para que Él sea nuestro consolador, para que Él nos guíe. De ahí en adelante, Dios en Cristo ahora, Él vendría a morar en la vida de cada creyente. Note, hermanos, cómo esa realidad sigue avanzando en la historia. No solamente Cristo sería la morada de Dios, no solamente Dios vendría a este mundo en la persona de Jesucristo, sino que ahora a través del Espíritu Santo, mis hermanos, Dios vendría a morar en la vida de cada creyente. Gracias a Jesucristo, ahora Dios hace a través del Espíritu Santo su morada en cada hijo de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6. El versículo 19. Aquí el apóstol se está dirigiendo a hermanos, a creyentes, así como tú y yo, pero en aquel entonces de la iglesia en Corintios. ¿Qué le dice? 6:19, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El hecho de que seamos creyentes, hermanos, hace real que Dios ahora more en nuestras vidas. Y el hecho de que ahora Dios mora en la vida de cada creyente, ¿qué significa, mis hermanos? Significa que continuamente, ya no por unas horas, sino continuamente, el creyente está en comunión con Dios. Porque eso es lo que significa la presencia de Dios. Ahora, si bien eso es así en la vida de cada creyente en particular, hermanos, algo similar y quizás mucho más extraordinario es cuando varios creyentes se reúnen como iglesia.
¿Qué es lo que sucede como iglesia? La presencia de Dios está de una forma especial. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, el versículo 20. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y esa declaración es iglesia, una iglesia, mis hermanos, una iglesia local. Allí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de creyentes que se reúnen. Pero ¿qué hace especial de este grupo de creyentes, mis hermanos? Que la presencia de Dios está en medio nuestro. Algo similar encontramos en Efesios capítulo 2. Vayamos un poquito más allá. Efesios capítulo 2, el versículo 21. De igual forma, hablando aquí en este texto de la iglesia local, dice el versículo 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, refiriéndose a la iglesia, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la iglesia, como un grupo de creyentes, ahora es el templo, es la morada de Dios. La iglesia es el lugar designado por Dios para Él encontrarse, para Él tener una comunión especial con su pueblo. Hermanos, cada vez que nos reunimos como iglesia, conforme a lo establecido por el Señor en su palabra, amados hermanos, por medio de y gracias a Cristo, de una forma especial y privilegiada, entramos en la misma presencia de Dios para tener un tiempo especial de comunión con Dios. Hermanos, cada vez que convocamos a reunión de iglesia, es el Señor quien nos convoca. Cada vez que nos reunimos, semana tras semana como iglesia, hermanos, entramos en Cristo de una forma especial a relacionarnos, a tener comunión con Dios. ¿Acaso no es especial aquello para nosotros? Esta semana hablaba con un hermano acerca de este tema y meditábamos y decíamos, ¿cómo es que muchas veces nos preparamos anticipadamente y muchas otras cosas para tener alguna reunión en particular, quizás con algún jefe, con alguna persona importante, etcétera? Hasta preparamos y anticipamos días antes, incluso qué es lo que vamos a decir si tenemos que hablar, entre muchas otras cosas. Pero ¿cuánto más debería de ser para ser parte de la reunión especial que Dios nos convoca? No venimos aquí, hermanos, principalmente a ver al hermano tal, a la hermana tal. Sí, eso es parte, pero no es principalmente. ¿Sabes principalmente qué es? A encontrarnos con Dios, a encontrarnos con el Rey de Reyes, el Señor de señores, el dueño y amo de este mundo, que en su misericordia ha querido hacerte parte de su pueblo. Él te convoca, Él es quien te llama, Él es el que te otorga este privilegio, esta gracia. ¿Y cómo es que nosotros respondemos frente a este llamado? No es por causa de Él, no es porque Él necesita nuestra adoración, no es porque Él necesita de nuestros cánticos, de nuestra presencia. Es porque en su infinita gracia
Él quiere derramar esas misericordias en favor de su pueblo. Lo que el tabernáculo significaba para el pueblo de Israel, la presencia de Dios en medio de ellos, el lugar de comunión entre Dios y su pueblo. Ahora en Cristo, mis hermanos, por eso decíamos que es importante para nosotros también. Ahora en Cristo, saben, es nuestra propia vida de manera individual y la iglesia de manera colectiva. Hoy esa realidad que estamos estudiando aquí en Éxodo, hoy esos hechos real a través de Cristo en cada uno de nosotros. Pero saben, hermanos, la historia no termina ahí. Si bien ahora Dios, por medio de su Espíritu Santo, mora en la vida de cada creyente en particular, pero también en la iglesia como comunidad, la Biblia nos muestra que llegará el día donde Dios mismo vendrá a morar en medio de su pueblo, donde Dios mismo estará con su pueblo como su Dios. Falta algo más. Este no es el final donde ahora nos encontramos. Hay un final mucho más glorioso que nos espera. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. El versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, lo que se perdió a causa del pecado, la presencia y la comunión con Dios en Cristo ha sido restaurado. Ahora, de manera personal y como iglesia, somos en Cristo la morada de Dios y tenemos comunión con Dios. Pero eso llegará a su plena restauración y a un estado muchísimo mayor que el Edén, cuando entremos a su presencia. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque ya no habrá la posibilidad de caer de dicho estado glorioso, es decir, de estar en la presencia y comunión con Dios. He ahí la importancia del tabernáculo, tanto para el pueblo de Israel, ellos que entendían Dios en medio de nosotros y entramos en comunión con Él. Por la gracia de Dios nosotros podemos entender que lo que significaba el tabernáculo ha trascendido hasta nuestros tiempos y hasta la eternidad. Dios en medio de su pueblo para tener comunión estrecha e íntima con su pueblo. A modo de conclusión, quisiera mencionar algunas palabras. Hermanos, entendiendo esta realidad, una de las primeras cosas que debería de brotar en nuestras vidas es el agradecimiento para con Dios. Ya que aquello que era un lugar físico, el tabernáculo, ahora en Cristo es real en nuestras vidas. Ahora en Cristo nosotros podemos experimentar algo mucho mayor que experimentó el pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento a través de la iglesia. Ahora nosotros mismos como creyentes, ya no un lugar físico, nosotros mismos como creyentes, hermanos, somos la morada de Dios. No porque ha habido o hay algo bueno en ti, no porque hemos hecho algo bueno o podemos hacer algo bueno en nuestras vidas. Si tú eres sincero contigo mismo, la mayor de las cosas que hacemos son cosas malas.
Así es nuestra naturaleza. Pero miren cómo que a pesar de todo eso, el Señor ha decidido salvarnos, hacernos parte de su pueblo y hacer de cada uno de nosotros y de todos como iglesia su morada. Él ha decidido entrar en una relación especial de comunión con cada uno de nosotros. ¿Acaso no es motivo de ser agradecidos para con Dios? De depositar nuestra confianza continuamente en Él, de darle gloria, de alabarle a Él. En segundo lugar, si bien es un privilegio, y es un enorme privilegio, hermanos, todo privilegio también conlleva responsabilidad. Mientras más es el privilegio que tenemos, y este es un enorme privilegio, también la responsabilidad es mayor. Siendo que en Cristo nuestras vidas de manera individual significa que nosotros ahora somos la morada de Dios. Ahora, mis hermanos, estamos llamados por el Señor a ocuparnos de manera diligente en la edificación de nuestras vidas. Por eso es que en muchos pasajes del Nuevo Testamento la palabra de Dios insta al creyente a preocuparse por su bienestar, a preocuparse por su crecimiento espiritual, entendiendo la gracia que has recibido del Señor. Insta a cada creyente a preocuparse en su crecimiento espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos recibido la gracia de Dios, somos la morada de Dios, somos la casa de Dios. Y como tal, debemos ir en la gracia del Señor y en el Espíritu Santo, ir trabajando en nuestras vidas. Dios nos ha dado ese privilegio, pero también nos ha dado una responsabilidad. Así es que tú como creyente, ya seas adulto, ya seas joven, estás llamado a crecer en la gracia del Señor. Estás llamado a preocuparte por tu vida en santificación, a cuidarte de las tentaciones, no para obtener algo, no para hacer algo, sino por lo que tú ya eres. Tú eres la morada de Dios en Jesucristo. Por eso estás llamado a andar tal y como tú has sido salvado por el Señor. Pero no solamente nuestra responsabilidad va en un sentido individual, sino que también nuestra responsabilidad implica un sentido colectivo, la iglesia. Porque como bien dijimos, en Cristo también la iglesia de manera colectiva significa lo que el tabernáculo significaba para el pueblo del Antiguo Testamento: comunión y morada de Dios. La iglesia es especial, ¿por qué? Porque es el lugar donde Dios ha decidido manifestar su presencia. Porque es el lugar donde Dios ahora entra y ha entrado en comunión con su pueblo. Si es así, amado hermano, de manera natural deberíamos de tener una alta estima por el pueblo del Señor, por la iglesia del Señor. Tenemos el deber de crecer en nuestro compromiso para con la iglesia del Señor. Recuerda, presencia y comunión de Dios. Crezcamos en nuestro compromiso para con la iglesia. Cuidemos de la iglesia. Y sabes, cuando me estoy refiriendo a iglesia, una vez más, me estoy refiriendo a los unos y los otros. A los unos y los otros. Velemos por la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no solamente es un grupo de creyentes, sino que es un grupo de creyentes donde Dios ha decidido morar y ha decidido entrar en comunión con su pueblo, que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu compromiso para con la iglesia? Es más, hoy es día del Señor. Y esto para cada uno de nosotros, comenzando desde mi persona. ¿Cómo vemos este día especial? ¿Cómo vemos esta reunión?
que se convoca, entendiendo que es una convocatoria no de personas, sino del Señor. Lo vemos como una carga, lo vemos como una tradición que simplemente ya lo hacemos cada fin de semana y ya llegó domingo y bueno, pues ¿qué más da? No hay otro lugar donde ir, así es que tenemos que ir. O lo vemos como un lugar donde, bueno, mis padres me obligan y ¿qué voy a hacer? Tengo que ir, no hay otra. ¿Cómo ves esta reunión? Entiende, es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Cuando venimos a presentarnos delante de Dios. Es el lugar donde Dios nos ha convocado a entrar en una comunión especial con Dios. Cuando tú vienes, ingresas de una forma especial que quizás no se puede explicar a cabalidad, pero de una forma especial en comunión con Dios. ¿Y eso sabes qué implica de ti? ¿Qué implica de mí? Reverencia. ¿Cómo es tu reverencia, tu respeto cuando tú vienes a este lugar? Confianza, deleite, gozo, agradecimiento, porque se nos ha dado el privilegio de ser parte de esta reunión del pueblo de Dios que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha convocado. Examina cómo está tu actitud para con la iglesia del Señor. En cuarto lugar, sin duda alguna, mis hermanos, de que a pesar de que ahora en Cristo somos la morada de Dios, eso hemos visto, todavía día tras día batallamos con la tentación, batallamos con el pecado, todavía experimentamos dolor, todavía experimentamos sufrimiento. ¿Eso por qué? Porque todavía nos falta llegar al cumplimiento pleno de esta realidad. Como bien leímos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, todavía falta llegar a aquel lugar donde Dios mismo descenderá y Él mismo será nuestro Dios. ¿Estamos de camino allá? La respuesta es sí. ¿Estamos a un paso de llegar allá? Mis hermanos, sí. Y ese lugar dice el mismo capítulo, versículo 4. En ese momento Dios va a enjugar, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, donde ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más clamor, porque todas esas cosas, dice, pasaron. Si tú tienes esa esperanza, el Señor hoy te llama a andar en esta vida confiando y glorificándole a Él. Por último, si tú no eres creyente, hermano o amigo, tu vida, tú mismo, no eres la morada de Dios. En tu vida no mora Dios. Al contrario, en tu vida mora el pecado. O bien mora Dios, o bien mora el pecado. ¿Y sabes si esa es tu condición? Lo que te espera a causa de tu pecado no es una bendición eterna, sino una maldición eterna. Tanto en esta vida como en la vida venidera. No obstante, la enseñanza de hoy, el tabernáculo de Dios, cuyo cumplimiento pleno es la persona de Cristo, Él te llama a que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y te llama a ello para que tus pecados sean perdonados, para que tú vengas a ser parte del pueblo de Dios y para que tú ahora seas la morada de Dios. Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos, y que nosotros seamos agradecidos para con Dios y vayamos creciendo en nuestra confianza y dependencia de Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque hoy hemos podido ver
esta maravillosa realidad que en Cristo ahora se hace, Señor, real en nuestras vidas. Pero todavía hay algo mucho más especial que nos espera. Ayúdanos, Señor, a entender el estado en el cual ahora nos encontramos como hijos tuyos delante de ti. Perdónanos todas aquellas veces que, conociendo y entendiendo esto, hemos pecado en contra de ti. Perdónanos, Señor, aún como iglesia, comprendiendo esta realidad. Muchas veces no hemos vivido como tal. Danos, Señor, corazón de arrepentimiento. Y viendo lo maravilloso que tú has ido haciendo a lo largo de la historia y lo que hoy has hecho en Cristo en favor de cada uno de nosotros, ahora podamos ser agradecidos y podamos crecer en nuestra dependencia y confianza en ti. Gracias, Señor, seas tú honrado y tu pueblo sea bendecido. Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos escuchado la palabra expuesta a través de su siervo. Ahora vamos a seguir adorando también con el ejercicio de nuestra generosidad, nuestra mayordomía. Queremos siempre tener esta oportunidad